El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios. Con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les damos la bienvenida a nuestro programa Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. ¿Tienen algún familiar, algún amigo o amiga, algún compañero o compañera de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo se puede mejorar la convivencia? Vamos a pensar juntos en la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde todos podamos aprender a ser mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Esta tarde tenemos como invitada a Elia Baltazar, periodista independiente especializada en temas urbanos. Elia Baltazar ha trabajado como reportera y editora en periódicos como La Jornada, El Independiente, Excelsior y Mira. Actualmente colabora para distintas revistas y páginas web y pertenece a la organización Periodistas de a Pie. Bienvenida, Elia. ¿Qué tal, Regina? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo. Elia es autora de uno de los reportajes mejor logrados en términos de lo que consideraríamos buenas prácticas para la cobertura del tema de la discapacidad. El domingo 22 de febrero de 2012, El Universal publicó un reportaje de Elia Baltazar titulado «En el aeropuerto quieren que me quite la prótesis como si fuera un reloj». El resumen de la nota nos dice que Lilian es una psicóloga de 27 años que trabaja 8 horas al día parada sobre una pierna de carne y hueso y otra de metal. Dice que es una chica afortunada porque nada, baila y salta en un solo pie. Tomó práctica en un país donde adquirir una prótesis puede ser tan caro como comprar un bocho o hasta desembolsar 1,000,000 de pesos. Pasamos un día entero con ella. Este es un gran resumen de la nota porque con unas líneas ya nos dibujaste a quién será el personaje de la historia que nos vas a contar, ya comenzaste a crear una cierta empatía y una cierta simpatía con la historia de Lilian y ya metiste al lector en el conflicto de una mujer con una pierna amputada que vive en este México nuestro lleno de contrastes. Pero tu reportaje está narrado en primera persona, Elia, así que para que sigas recordando, ¿por qué no nos lees el primer párrafo de esta historia? Bueno, pues con mucho gusto les leo este trabajo que para mí fue además un gusto leerlo. Esta historia navegaba en Internet. Una chica escribe sobre zapatos como quien desea un lujo inalcanzable. Comencé a leer sin mucha atención, más por curiosidad que por interés. Unas horas más tarde había devorado su blog y escrito un mail a la autora. Le pedí una entrevista y me encontré con ella en un kinder, donde pasa 8 horas de pie, entre niños de 4 años que atiende todos los días de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde y a quienes enseña, cuida y sirve de comer. Allí hablamos de su deseo por los tenis que desde hace 2 décadas no ha podido usar y de su preocupación por encontrar el modelo de zapatos adecuado para la boda de una amiga. Ella será la dama de honor y su margen de búsqueda se reduce solo a 2 opciones, que sean talla 2 y que tengan 3 centímetros de tacón, ni más ni menos. De lo contrario, no calzarán con la prótesis que usa desde los 6 años cuando le amputaron una pierna por cáncer de hueso. Bueno, Elia, cuando yo estudié comunicación se decía, no hay nada más viejo que una noticia de ayer. Sin embargo, Internet nos ha cambiado todos esos parámetros y bueno, este reportaje no envejece, evidentemente. ¿Qué se siente volver a estas líneas un par de años después de que realizaste tu trabajo y de que lo publicó el Universal? ¿Qué otras escenas te quedaron grabadas de ese día o de esos días que pasaste con Lilian? Bueno, la verdad es que una de las cosas que me llevó a buscar una historia de este tipo es que de pronto uno sale y empieza a ver a los que sí ve, pero se empieza a pensar en los que no ve. Y entonces, en algún momento, en algún trabajo extra periodístico que estaba realizando en ese momento, fui a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde tienen un equipo de gente, un equipo muy profesional, muy completo, de chicos que están trabajando sobre proyectos de prótesis. Y entonces, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿y dónde está esta gente? Porque, o sea, yo nunca he visto a alguien, bueno, sí los he visto, pero no he reparado de cómo es la vida de alguien que ha perdido un miembro.
Fíjate que, a ver, me detengo un momentito en esta reflexión que haces, porque en el programa nos ha tocado mucho esta parte de decir, los miras, pero no los ves, no los observas, no te metes justamente en esas historias que puede haber con gente que simple y sencillamente cuando no te toca de cerca el tema de la discapacidad, pues simple y sencillamente son invisibles, ¿no? Y no solo eso, Regina, lo que yo reflexionaba en ese momento eran, bueno, si uno que es periodista y que de alguna manera está como atento a ciertas cosas que lo rodean, a todos los días estar buscando una historia, sobre todo cuando eres periodista freelance, estás buscando por todas partes algún pretexto para hacer una historia periodística, un reportaje, de pronto pensaba, bueno, y no solo a qué se enfrenta esta gente, sino en este propósito que tenemos desde periodistas de a pie, escalar siempre las historias de testimonio a historias que revelen las estructuras a través de las cuales se mueve el ciudadano. Y por eso la historia de Lilian en realidad fue un grato, muy grato, ¿cómo decirlo? Una grata historia que en realidad tenía como propósito algo más ambicioso, que era pues revelar cómo en México no le ponemos las cosas fáciles para la gente que ha sufrido la pérdida de algún miembro, como en el caso de Lilian, y cómo, a pesar de sus deseos y de su propósito de moverse de manera independiente, ella es una chica muy independiente, es una chica muy completa, es una chica muy positiva, pero cómo a pesar de sus propósitos por moverse de manera independiente, pues en esta ciudad, por lo menos en esta ciudad de México, no se la hacemos nada fácil. Y también cómo nadie ha visto o nadie se ha preocupado por crear una política pública de salud en materia de atención a las personas que han perdido algún miembro. Y esto es preocupante porque, como tú sabes, México tiene uno de los índices más altos de población con diabetes, y una de las consecuencias de la diabetes maltratada, pues es la pérdida de algún miembro. Los números que en ese momento me proporcionaron las autoridades de salud, pues ya daba cuenta de este preocupante tendencia a la alza de la gente que tenía que ser amputada a propósito de la diabetes, y que de alguna manera no había capacidad, no hay un centro de producción, o sea, había en ese momento un pequeño taller por parte de la Secretaría de Salud, pero no hay una política pública de atención a las personas que pierden miembros, y mucho menos pues la atención a la gente de preocuparnos de cómo subirán las escaleras de una estación de metro alguien como Lilian, que tiene amputada prácticamente toda la pierna, y que bueno, el proceso de adaptación es un proceso largo, es un proceso doloroso, y que también tiene que ver mucho con la disposición, la capacidad económica de la gente y la disposición de prótesis en el mercado. Es un tema también muy complicado, hay una falta de regulación absoluta, por lo menos la había en ese momento, completamente una falta de regulación absoluta. Yo fui a un taller que se encontraba allá por Insurgentes Sur, por la salida Indios Verdes, una cosa así, que pudo haber pasado perfectamente por un taller de bicicletas, y en donde construían prótesis. Entonces, pues sin una norma de salud, sin ninguna posibilidad de comprobar calidad, capacidad, y nada baratas, pues no estamos hablando de piezas que valen entre 10,000, 13,000, 15,000 pesos, hasta unas muy sofisticadas de empresas europeas que pueden valer el $1,000,000. Es que justamente, Elia, bueno, yo quisiera hacer énfasis para también nuestro público y para quizás algunos de nuestros radioescuchas que en algún momento quieran estudiar periodismo o estén vinculados con el periodismo de alguna manera. La riqueza de tu reportaje justamente es que nos lo llenas de datos, o sea, datos muy bien investigados que nos dibujan toda esta problemática que tú nos acabas de narrar, pero lo entrelazas con este retrato tan bien logrado de Lilian, ¿no? O sea, nos creas un personaje, nos creas una historia, nos vas metiendo, y finalmente, o sea,
vamos compartiendo también con Lilian los momentos de triunfo y los momentos de desesperación, toda esta parte también que descubriste y que te narró de su de la forma en que ella está participando, también ayudando a los demás, ¿no? Uh-huh. Ella está en los hospitales, está también en el kinder, ¿no? Pero también había esta parte del acompañamiento que hace a los niños a quienes van a amputar, ¿no? Sí, ella de alguna manera en un periodo de su vida en un hospital se dedicó como a compartir su historia con los niños que por alguna razón, como fue el caso de Lilian, que por causa de un cáncer perdió la pierna, un poco a demostrarles que la amputación o la pérdida de un miembro no significa perder la vida. Es verdad que es un proceso complicado en el que influyen muchísimos factores, ella misma me lo decía, mi familia, el respaldo, el apoyo, yo seguí siendo una más, o sea, nunca permitió que tuvieran un trato especial con ella, o sea, hasta donde sus posibilidades o hasta donde a ella le tocaba la responsabilidad, tenía una vida normal y evidentemente trataba de apoyar o de convencer a quienes atraviesen por este proceso que es muy complicado psicológicamente, trataba de apoyarlos para que pudieran traspasar ese golpe, de alguna manera, esa pérdida, traspasarla de la mejor manera. Ella me contaba que de algún modo quizá lo pasó de una manera mucho más tersa o más fácil porque era una niña cuando le ocurrió. Entonces había como poca conciencia de lo que estaba perdiendo y se acostumbró a no tener pierna, básicamente. Y nadaba y siempre saltaba de un sillón a otro y como que no fue tan consciente de lo que quizá hasta socialmente significa la pérdida de un miembro. Entonces trataba de compartir esa experiencia, esta percepción de que se podían hacer muchas cosas, se podía tener una vida normal frente a ello. A mí lo que me llenó de alguna manera de un sentimiento de ternura, debo decirlo, y también de solidaridad, son estos pequeños gustos que nosotros damos por hecho, ¿no? Como comprarse unos zapatos, que Claro. Para gente como Lilian, pues significan todo un reto y significan toda una renuncia. Ella le gustan los tenis, pero no puede usar tenis porque no hay tenis apropiados para su prótesis. Le encantan los zapatos de tacón, pero no hay zapatos apropiados para sus pies. Entonces, para su prótesis, que pueda usar con su prótesis. Esos pequeños gustos, esos pequeños lujitos que para nosotros son, pues, que pasamos ya, ni siquiera nos detenemos a pensarle en lo que significan esos pequeños gustos, pues para gente como Lilian, para gente que ha perdido miembros en este país, sobre todo, pues, las piernas o los pies, que, insisto, en el tema de la diabetes es de los principales miembros, pues la amputación de pies en algunos casos, pues significan mucho, o sea, significan una vida normal. Entonces, de ahí, bueno, el propósito de tomar esta voz de Lilian, esta voz que también me gustó y también la busqué y la elegí porque no es una voz no es un testimonio de derrota, No, Lilian es una guerrera, ¿no? Ni tampoco, claro, y tampoco es estas historias TV Azteca, ¿no? Donde a Paquito le cortaron el pie y todos lloramos y lo sentimos mucho. No, o sea, no es una historia que pretende dar lástima, sino al contrario, es una historia a partir de la cual se pretende evidenciar la falta de políticas públicas. En este programa hemos enfatizado mucho, Elia, que la lástima es una forma de discriminación. Entonces, bueno, pues con ese pensamiento nos quedamos porque tenemos que hacer una pausa y regresaremos para platicar un poco más sobre lo que es Periodistas de a pie. Escríbenos en Twitter, @omsim y @regi_Santiago. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. XEDTN, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
La Sala Regional Distrito Federal es un órgano permanente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrado por 3 magistrados que imparte justicia electoral en el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Nuestra función es proteger en todo momento tus derechos político-electorales como ciudadano, así como garantizar que las elecciones estén siempre apegadas a derecho. En la Sala Regional Distrito Federal, tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. El gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, trabajan construyendo y modernizando nuestras carreteras, como la nueva autopista Ameca-Cuautla, la carretera Tlacomulco-Palmillas, los pasos vehiculares en la carretera México-Toluca. Además, se construyó el distribuidor vial Iztapaluca. En el Estado de México cumplimos. Nos están cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, Radio Ciudadana te da el control de su programación musical. En Pide tu Canción podrás pedir y dedicar las canciones que más te gustan. Pide tu canción, con gusto atenderemos tu llamada. El programa donde tú eliges qué quieres escuchar. Pide tu canción. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos. Correo electrónico culturadeladiscapacidad@gmail.com. Estamos nuevamente en su programa Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. Esta tarde estamos conversando con la periodista Elia Baltasar. Al presentarte dije que perteneces a la organización Periodistas de a Pie. En su sitio web, ustedes se identifican como una organización que surge a partir del deseo de hacer un periodismo que busque la dimensión social en cualquier tipo de suceso noticioso y que quiere ponerle rostro humano a la noticia. Eso fue lo que tú hiciste con este reportaje, muy bien hecho, Elia. Ustedes quieren enfocar la información desde la perspectiva de los derechos humanos, quieren explicar por qué le pasa lo que le pasa a la gente a través de la denuncia, la exposición de causas y la propuesta de soluciones. Cuéntanos un poco más de la historia de esta organización, de tu participación y de los retos que han enfrentado en términos de este enfoque tan especial que le dan a la cobertura informativa. Bueno, me gustaría tomarme la libertad antes de decirte que en Periodistas de a Pie somos autores de el único manual que hay en México de periodismo contra la discriminación, en el cual evidentemente los temas de discapacidad fueron uno de los ejes que analizamos en este manual de periodismo contra la discriminación. Y bueno, como ese caso, nosotros durante los 7 años que llevamos como organización hemos tratado de proponer nuevas formas de abordar la noticia. Casi todas nosotras provenimos de medios grandes, donde de alguna manera no hay tiempo por la misma dinámica de producción de la información y tampoco interés, la verdad, de reflexionar en lo que hacemos. En Periodistas de a Pie, sobre todo, reflexionamos respecto de lo que hacemos, de nuestro trabajo como periodistas, de nuestra responsabilidad. Y de allí, desde el principio, por los temas que cada una manejaba, por los temas en los que nos habíamos especializado, los temas de los que escribíamos, pues nos fuimos identificando en torno a un tema, el periodismo social, el periodismo de temas sociales. Cada una de nosotros en ese momento, pues cubría salud, mujeres, niños, víctimas, etcétera. Bueno, todavía no empezábamos con esta terrible etapa de violencia en el país, pero ya empezaba. Esto fue más o menos en 2007. Y a partir de eso empezamos a construirnos una identidad en torno a un propósito y en torno a un compromiso, sobre todo. Hacer del periodismo una herramienta, un medio útil para los ciudadanos para tomar decisiones y para entender por qué le pasa lo que le pasa a los ciudadanos. No se trata solo de proponer la denuncia, sino como leíste y como nos explicaste al principio, como tú misma viste en nuestra página, cómo Periodistas de a Pie ha trascendido el tema del periodismo de denuncia para proponer un ángulo más nuevo en México que tiene que ver si las cosas están mal, pero cómo las solucionamos. Entonces siempre andamos en búsqueda de la historia que denuncia, pero que también propone. Y en términos transversales, siempre estamos tratando de encontrar las causas estructurales.
A la gente no le pasa lo que le pasa porque sí. O sea, Lilian no puede ir sola, no puede moverse sola por la ciudad, no porque ella no quiera moverse sola por la ciudad, es que hay una autoridad que no se ha tomado la atención de pensar que hay gente con cierto grado, con cierta discapacidad, como quienes pierden un miembro, que tienen derecho al movimiento, a la movilidad, y la infraestructura de un país o de una ciudad no se los permite. Entonces, ese es un tema. En esta parte pensemos, bueno, porque también es un tema que hemos platicado mucho vía Twitter y luego en los blogs, porque coincidimos mucho en el Observatorio de Medios en UNSIM con las propuestas de periodistas de a pie, en donde necesitamos también involucrar más a la sociedad. Desde luego, o sea, faltan políticas públicas, evidentemente. Le hace falta a los gobernantes, a los legisladores, abrir sus sentidos, hacia esta parte tan importante, mirar. Pero tu reportaje también nos decía, le hace falta a la sociedad, o sea, nos hace falta a nosotros. Tenemos que generar también esa conciencia y esa participación de la sociedad. Y en esta parte es muy importante la generación de audiencias críticas, de lectores críticos, de que tomemos conciencia, critiquemos a las autoridades, pero también nos critiquemos a nosotros y también nos critiquemos como periodistas y como académicos. Nos están faltando hacer más cosas, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que soy a lo mejor les parezco muy comprensiva con los ciudadanos, pero a mí me parece que el primer ángulo, el primer señalamiento siempre tiene que ir con las autoridades porque son las que tienen la capacidad de cambiar las cosas. Los ciudadanos podemos opinar, podemos participar en este país. Me parece que hay incluso una percepción equivocada de la falta de participación, si no hubiéramos tenido un 68, un 71, un 2006, un 2012, donde la gente ha participado, donde la gente ha salido a las calles, y la historia de los movimientos sociales en este país nos dicen lo contrario. Siempre ha habido, digamos, disposición y propósito de participar. Lo que no ha habido disposición y propósito de escuchar y cambiar las cosas por el otro lado. O sea, quien tiene la capacidad de cambiar las cosas es quien recibe un salario por tomar decisiones políticas en este país, y en este país las decisiones políticas se han tomado muy al margen de los deseos de los ciudadanos. Entonces, sí creo que esta parte de hacer conciencia, de hacer cultura solidaria y ciudadana, pues sí, le corresponde a los ciudadanos, pero también me parece, Regina, que tampoco los medios son el mejor medio para ofrecer la mejor información para los ciudadanos. Pocas veces vemos en los medios de comunicación formales, pocas veces vemos en la noticia que se produce en el día a día, el equilibrio, por ejemplo, ¿no? La contrastación de fuentes, las versiones encontradas, las dos partes de la historia. O sea, ese tipo de información es la que provee de las herramientas suficientes, de los elementos suficientes a un ciudadano para tomar decisiones. Pero si a un ciudadano, a través de los medios, cualquiera de que se trate, prensa, televisión o radio, solo se le expone una parte de la historia, evidentemente la construcción que se haga de la realidad o de lo que le rodea, de su entorno, será solo desde esa parte. La otra voz no existe, la otra voz no está expuesta, la otra parte de la historia no está para tomar decisiones. Entonces, yo trato de ser la verdad es que yo creo que ya hay suficientes voces que señalan hacia los ciudadanos. Yo prefiero seguir enfilando las baterías y la mirada hacia las autoridades, porque me parece que el tema de la exigencia de rendición de cuentas sigue siendo un tema pendiente. No, tienes toda la razón. Ahora, yo estoy pensando un poquito en algo que es relativamente reciente, nos tocó aquí en el programa. Resulta que a las autoridades, cuando presentan la propuesta de ley sobre telecomunicaciones, se les olvidó la parte de la discapacidad. Se les olvidaron muchas cosas, derechos, se les olvidaron los derechos de las audiencias. Se les olvidaron muchas cosas. Lo interesante es que académicos, periodistas, entre ellos Katia D'Artiz y varios periodistas, empezaron a insistir también en esa parte, ¿no? Y bueno, pues estaba muy bien fundamentado, se les olvidó, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Entonces,
se fueron con los senadores, hubo toda una presión y por lo menos en esa parte hubo modificaciones. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta también subrayar y decir, sí se puede. O sea, cuando hay también esta parte de no dejar los cabos sueltos y de decir, aparte de denunciar que se te olvidó, te voy a decir, te voy a dar, como decían las abuelitas, el remedio y el trapito, ¿no? O sea, te voy a decir qué es lo que tienes que poner. Y esto es lo que tiene que ir también en términos, es lo mínimo que puedes incluir en la ley de telecomunicaciones para que vayan ciertas cuestiones muy buenas para la gente con discapacidad. Entonces, hay que hacerlo. Y sí también tenemos que convencernos de que sí tienen consecuencias estas partes de denuncia, como tú decías. Evidentemente tiene que actuar la autoridad, pero también, o sea, los periodistas tenemos que darle seguimiento también a ciertos temas, ¿no? O sea, tenemos que insistir. Y bueno, pues no nada más dejarlo en que ya te dije, ¿no? Sino vamos a seguir insistiendo hasta que veamos esos cambios que son necesarios. Pero, o sea, también sí es muy importante generar esta nueva actitud. De eso se trata la cultura de la discapacidad, que es la parte de reflexión que estamos haciendo en este programa, claro. De que tengamos una nueva actitud hacia el tema, de que no pensemos que tenemos que tener lástima por la gente. O sea, no te voy a negar que al leer tu reportaje termine con un nudo en la garganta y terminé con una sonrisa también, con las dos cosas. O sea, lograste esas dos partes, ¿no? Por una parte, que me indignara cuando tú nos ibas llevando junto con la indignación de Lilian, ¿no? Y por otra parte, que me alegrara con sus triunfos, sus pequeñas victorias, pero que son grandes victorias precisamente porque tenemos que reconocer, y tú nos haces reconocer esos grandes esfuerzos, ¿no? O sea, ese momento también en que Lilian denuncia ante los medios de comunicación la discriminación que hay en su escuela, y que no hay repercusión, y que nadie le hace caso, y que no hay consecuencias. Eso también tendría que ser como un llamado a los propios medios, a ver si le dimos chance, le dimos oportunidad de hacer su denuncia, pero a lo mejor también la dejamos sola, ¿no? La verdad, Regi, yo insisto, no estoy segura de si en un tema como la discapacidad en el ámbito de la ley de telecomunicaciones hubiera tenido otras repercusiones si no hubiera estado gente que es líder de opinión como Katia, y que ha sido además, ha tomado la bandera de la discapacidad, ha emprendido una batalla muy importante, porque la misma presión y la misma movilización hubo por parte de la gente de los tuiteros, blogueros, gente que está muy involucrada en Internet, y en ese aspecto no se cambiaron las normas propuestas, que son normas muy, muy, muy criticadas, pues, ¿no? Entonces, pues yo tengo ahí, insisto, tengo una percepción mucho más encaminada a cuestionar la actitud de las autoridades que de los ciudadanos. Y también una de las cosas que a mí me parece importante, y que quizá a lo mejor en un acto de autocrítica a mis propios textos no termino de convencerme, es este reportaje debió hacer más énfasis en la necesidad en que a Lilian nunca más le pidan en un aeropuerto una autoridad que se quite la pierna para poder pasar el detector de metales. Bueno, o sea, nos quedan muchos retos, Elia, y yo creo que también uno de los retos que yo también asumiría desde la academia sería, tenemos que enseñarle a los chicos que están aprendiendo periodismo a que también tomen en cuenta a esta parte de la población. Si ya nos dimos cuenta nosotros, para nosotros dejó de ser invisible, pues que deje de ser invisible para más personas, ¿no? Yo creo que pues esa sería una de las conclusiones. ¿Qué mensaje tendrías así rápidamente para cerrar nuestro programa?
¿qué le dirías a nuestro público que nos está escuchando? Pues yo le diría primero a los periodistas que hay una enorme agenda de temas en torno de la discapacidad, historias muy bonitas, historias muy interesantes que pueden revelar cosas muy debilidades todavía de nuestro sistema de atención a la población con discapacidad, y a la gente le diría que exija buen periodismo, que no lea lo que es basura y que exija mejor cosas mejores. O sea, solamente de quienes consumen medios podemos lograr que haya un mejor periodismo. Castiguen a los malos medios. Me encanta tu complicidad para la formación de audiencias críticas e inteligentes, Elia. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Los invitamos a que revisen nuestro blog, OMSIN, Cultura de la Discapacidad, donde podrán leer completo el reportaje de Elia Baltazar. No se queden con lo que les estamos contando nada más. Además tienes unas estupendas fotografías, muy, muy significativas. En el blog también están las grabaciones de nuestros programas anteriores, por si se los perdieron o por si quieren volverlos a escuchar y compartir. Ahí también pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias y sus solicitudes para participar. Agradezco la participación en los controles técnicos de Julio Aguilar y de José Luis Sotelo, y en la producción a nuestra querida Carolina Valle. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos y recuerden que una sonrisa puede ayudar a cambiar muchas historias. Sonrían y pásenlo bien. Hasta la vista. Visita nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com. Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración del Observatorio de Medios, OMSI. IMER, Radio Pública a su servicio.